Supe que algo estaba a punto de romperse cuando vi la cara de Julián al momento en que Valeria, con una copa de prosecco en una mano y su ridícula bufanda valenciaga en la otra, dijo en tono de estrella de reality show: «Empaqueta tus placas, te vamos a jubilar suavecito». Fue justo después del brindis de bienvenida, con el CEO sonriendo como si hubiera presenciado un chiste elegante en vez de una ejecución laboral en vivo. Algunos ejecutivos jóvenes soltaron carcajadas incómodas. Otros evitaron hacer contacto visual con Julián, como si ya fuera un fantasma corporativo. Él no dijo nada, no frunció el ceño, no tragó saliva, solo bajó la mirada y asintió con un gesto que, si no lo conocías, parecía sumisión. Yo sí lo conocía. Trabajo en legal desde hace 9 años. He visto despidos, traiciones, memorandos con olor a pólvora y gerentes deshacerse en lágrimas frente a un Excel. Pero nunca, nunca había sentido lo que sentí en ese momento. Un silencio tan exacto, tan frío, que no era resignación. Era cálculo. Era Julián activando algo, aunque aún no sabíamos qué. Por cierto, antes de seguir, si ya te enganchaste con esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. El 97% escucha sin apoyar, pero eso nos ayuda muchísimo a seguir contando lo que otros prefieren enterrar. Volvamos. Valeria se acomodó como si hubiera dado un discurso de clausura en Harvard. Pidió música. Alguien del equipo de marketing conectó su playlist de reggaetón místico. Según ella, porque había sonidos andinos. Aplaudieron. Nadie volvió a mirar a Julián. Ni siquiera el CEO, que prefirió fingir una conversación sobre clima con el CFO, aún sabiendo que acababan de dejar ir, sin protocolo ni respaldo jurídico, al único funcionario de la empresa con firma certificada ante la Oficina Nacional de Contratación Pública. Lo sé porque yo misma preparé la última renovación de su acreditación FISMA, un archivo de 83 páginas firmado digitalmente por él y refrendado por la Contraloría Federal. Sin su firma, nuestros contratos con el gobierno simplemente no existen. Pero claro, para Valeria, eso era una cosita de abuelos. Me acerqué discretamente a Julián, mientras el resto bailaba como si estuvieran en una boda de ricos. Le toqué el brazo, suave. ¿Quieres que redacte algo para RRHH? Pregunté. Él me miró por un segundo, sin rastro de enojo ni vergüenza. No hará falta, Sofía, dijo. Ya empecé a escribirlo hace 3 años. Me quedé congelada, porque sabía exactamente a qué se refería. Julián era de los pocos que aún usaban libreta de papel y lapicero de tinta azul. Leía contratos como si fueran novelas rusas, con anotaciones al margen y post-its codificados por color. Y tenía una frase que repetía cuando alguien cometía una tontería en la empresa. Mientras todos corren al futuro, yo archivo el presente. Creí que era poesía de viejo. Hoy entiendo que era una advertencia. Al día siguiente, Julián bajó del shuttle sin decir adiós. Nadie lo despidió. Nadie lo detuvo. Alguien del equipo de cultura mandó un comunicado interno tipo: agradecemos a Julián su legado y celebramos la nueva etapa de renovación con enfoque joven y dinámico. Lo firmó Valeria, con un emoji de fueguito. Ese mismo lunes, el tablero interno de seguimiento de contratos mostró una alerta en rojo. Faltan validaciones de continuidad operativa. Nadie lo notó. El nuevo pasante de cumplimiento dijo que seguro era un bug del sistema. No era un bug, era Julián. Y apenas comenzaba. Julián firmó su salida como quien paga el recibo de la luz, sin emoción, sin queja, sin pestañear. La jefa de recursos humanos, una tal Marifer, que hasta hace 6 meses organizaba team buildings de risoterapia, no supo cómo mirarlo. Solo le extendió el sobre con la liquidación y dijo:
Gracias por tanto. Como si hubiera sido maestro de kinder, no el responsable legal del cumplimiento federal de una fintech con contratos por más de 300 millones. Nadie del legal fue consultado, nadie de seguridad de la información levantó la mano. El CTO estaba en su módulo de meditación con auriculares de sonido teta y el CFO había salido a esquiar con el hijo del CEO. En el Slack interno, Valeria posteó un meme de «Chao viejito» con una caricatura de Mr. Burns flotando en una nube rosa y debajo escribió: «Se vienen nuevos vientos, equipo». Julián dejó su legado. Ahora somos ágiles. Recibió 43 reacciones con emojis de rayo, cohete y aplausos. Yo me metí al sistema de notificaciones automáticas para revisar quién iba a asumir las funciones operativas de validación de continuidad. Y nada. El buzón riesgos de govtrack.fis seguía apuntando a la cuenta de Julián. Nadie lo había redirigido. Los workflows de control documental sin firmante. Las renovaciones de permisos temporales, congeladas. El sistema aún lo tenía como activo, como si no se hubieran atrevido a marcarlo como terminado, por miedo a lo que eso podía desencadenar. Y entonces fue cuando leí su último correo. Lo envió a toda la junta, incluyendo a mí en copia oculta. Solo decía: los sistemas siguen su curso, yo no. Eso, ni una línea más, ni despedidas, ni links a sus archivos, ni agradecimientos hipócritas. Solo una sentencia. Una de esas que uno quiere pensar que es metafórica. Hasta que ves que el sistema de renovación automática del registro de capacidad operativa falló esa misma tarde. Un joven asistente de legal, Camilo, recién egresado de esos que creen que el botón de archivar todo es una estrategia legal, me preguntó si debía reenviar el mensaje a IT. Le dije que no, que observáramos primero, que Julián no era alguien que escribiera al azar. Esa noche, mientras la empresa celebraba el nuevo ciclo de liderazgo con una cata de mezcal en el lobby del hotel, varios subsistemas internos entraron en modo de espera. Nada dramático, nada que hiciera sonar alarmas. Solo pequeñas cosas. Retardos de segundos. Un reporte mensual que no llegó. Un dashboard que marcaba pendiente de verificación. Y sin embargo, la euforia corporativa seguía. El CEO posteó una foto con Valeria, abrazados frente a una fogata, con la frase: «Jóvenes liderazgos, grandes horizontes». En los comentarios, el sobrino del director de ventas escribió: «Nueva era y le Baby Boomers». Lo que nadie entendía es que Julián no se había ido. Se había soltado. Hay una diferencia brutal entre irse y dejar de proteger. Y eso lo íbamos a aprender con Sangre Digital. Lo que pasó los días siguientes fue lo más parecido a una película de terror sin monstruo. La calma exacta antes del derrumbe, donde todo sigue en pie, pero ya hay grietas invisibles cruzando las paredes. La compañía operaba. Sí. Los correos llegaban. Las videollamadas seguían. Valeria hasta lanzó una campaña interna de Respira y lidera, con talleres de respiración holotrópica obligatorios para el equipo de finanzas. Pero, debajo de esa escenografía de modernidad corporativa, los sistemas estaban comenzando a detenerse. No de golpe, no como una bomba, como una hemorragia lenta, como cuando un órgano vital falla, pero los demás todavía no se han enterado. Yo fui la primera en notarlo. Había un documento de continuidad operativa, el F199CR, uno de esos que nadie quiere revisar porque tiene 72 páginas de tecnicismos y sellos digitales, que debía renovarse cada 15 días. La última firma era de Julián, y ahora, sin su llave criptográfica, el documento quedó atrapado en el sistema como un cuerpo sin alma, ni rechazado ni aceptado, solo pendiente.
Consulté al nuevo encargado de cumplimiento, un chico de 27 años con un MBA online y una camisa slim fit con su nombre bordado. Me dijo: «Ah, sí, vi ese documento. Me pareció que se quedó colgado, pero pensé que era algo automático. ¿No lo firma legal?». Cerré los ojos. Conté hasta 5. Pensé en gritar, pero me limité a abrir el documento frente a él y señalar con el dedo la línea. Solo podrá ser validado por el responsable certificado de riesgo en activo. Cualquier otro firmante invalidará el documento y lo colocará en estado de incumplimiento inmediato. Su respuesta: «Ah, shit». Exactamente. Y eso era solo el primero. Había otros. El informe de revisión anual de continuidad gubernamental, el check-in de interoperabilidad entre sistemas críticos, el reporte de revisión de respuesta ante incidentes. Todos firmados, hasta ahora, por Julián. Todos sin sucesor formal. Todos ahora pendientes. Técnicamente, no había incumplimiento aún, solo silencio. Un silencio que apestaba a negligencia. Hasta que llegó el jueves. La Oficina de Contratos Federales mandó un correo de verificación rutinaria. Preguntaban por la actualización del documento F-199-CR. Y el sistema, bendito en su eficiencia mecánica, respondió automáticamente: «En espera de firma de responsable certificado». Esa frase, que para cualquier mortal es un tecnicismo sin alma, para ellos fue una alarma. Un hueco legal, un posible incumplimiento. 12 horas después, recibimos la notificación formal. Por favor, confirmen en un plazo no mayor a 72 horas la vigencia activa del firmante autorizado en materia de riesgo institucional y cumplimiento federal. De no ser así, se considerará al contratista en posible incumplimiento del anexo 7, sección C. Traducción. Se prendió la mecha. El CEO, que hasta ese día no había mencionado ni una sola vez a Julián, mandó un mensaje de voz por Teams a toda la junta. ¿Qué carajos significa esto de incumplimiento? ¿Dónde está el nuevo firmante? Nadie respondió. Porque no había nuevo firmante. Porque nadie pensó que el viejito callado, el que usaba zapatos ortopédicos y escribía con pluma fuente, tenía en sus manos la estabilidad jurídica de toda la empresa, porque todos estaban tan ocupados rebrandingueando la cultura que olvidaron validar lo esencial: quién firmaba con validez legal ante el gobierno de la República. Y así fue como la palabra que nunca querés ver en un correo oficial apareció por primera vez en la historia de la empresa: incumplimiento. Y lo más irónico es que Julián no había hecho nada, solo había dejado de firmar. La reunión empezó exactamente a las 08:00 am, hora de la pesadilla. Todos estaban presentes. El CEO, Valeria, con lentes oscuros dentro del salón, como si estuviera en Cannes. El CFO, la directora de legal, el nuevo responsable de cumplimiento, a quien ya todos llamaban PowerPoint con patas, y yo, sentada al fondo, con el estómago hecho nudo. El auditor federal se presentó sin rodeos: licenciado José R. Mendoza, subdirector de seguimiento de entidades contratistas. Traje gris, carpeta sellada, voz de ultratumba. Traía consigo una lista de 14 documentos críticos, todos pendientes de firma válida desde hacía más de 10 días. Sobre la mesa, un proyector mostraba en rojo las alertas de los sistemas del gobierno. Parecía un semáforo del infierno. No saludó con cordialidad, no pidió café, dijo simplemente: ¿quién permitió que una influencer despidiera a la única persona que mantiene sus contratos federales en cumplimiento? El aire se cortó como con navaja. Nadie respiró, nadie tosió, nadie se atrevió siquiera a mirar a Valeria. Ella, como buena experta en gestión emocional y liderazgo consciente, solo sonrió nerviosa, murmurando algo como «no fue tan así». Pero ya no servía de nada. El auditor
Abrió la carpeta. Primera hoja. Organigrama vigente de FISMA Capital. Nombre de Julián Reyes. Aún listado como responsable certificado en riesgos críticos. Sello de validación federal. Vigente. Segunda hoja. Acta interna de desvinculación. Vacía. Sin firma del área jurídica. Sin reemplazo designado. Ni siquiera un maldito memo. Solo el ridículo correo de Valeria con asunto nuevo ciclo vital para el área de cumplimiento. El CFO empezó a sudar. Se sacó los lentes. Murmuró. Debe haber algún error. Pensé que... Y se quedó ahí. Pensó. Pero no hizo nada, como siempre. La directora de legal, una mujer muy capaz, pero demasiado diplomática para esta guerra, revisó la base de datos interna. Confirmó lo que yo ya sabía. Julián nunca fue oficialmente dado de baja. Solo fue removido de funciones operativas por orden verbal. No se ejecutó el protocolo de sustitución. No se notificó a la Contraloría. No se activó la cadena de validación alternativa. En términos legales, el firmante seguía siendo Julián. Y Julián ya no firmaba. El auditor cerró la carpeta. Respiró profundo. Y dictó la frase que sentí tatuarse en mi córtex prefrontal. En este momento, y a falta de transición formal, FISMA Capital se encuentra en situación de incumplimiento total respecto a sus compromisos con el gobierno federal. Eso implica suspensión temporal de pagos, revisión de cumplimiento contractual y posible rescisión por omisión grave. Procederé a iniciar el levantamiento inmediato del acta de riesgo crítico. Silencio. Pero no ese silencio cotidiano de juntas aburridas. Era un vacío absoluto, como si a todos se les hubiera apagado el sistema nervioso central. Vi al CEO cerrar los ojos, a Valeria apretar su termo de agua alcalina, al CFO buscar algo, lo que fuera, en su celular. El nuevo encargado de cumplimiento bajó la mirada. Literalmente tenía lágrimas. Lágrimas. Y lo más brutal de todo, Julián ni siquiera estaba ahí. Ni lo sabían, pero acababa de ganar la partida sin mover una ficha más. Fue el auditor quien lo dijo, como si leyera mi mente. Lo más preocupante no es que hayan fallado, es que lo hayan hecho con soberbia. Ustedes creyeron que él era solo un tramitador más, pero su firma era el pilar de este contrato. Lo que ustedes llaman cultura no reemplaza una certificación federal. Esa frase, amigos míos, fue el epitafio de toda la arrogancia corporativa embotellada en una marca personal de influencer. Y el acta apenas estaba comenzando a redactarse. El CEO intentó llamarlo 3 veces esa noche, primero desde el número institucional, luego desde su celular personal, por último desde el teléfono de su esposa. Nada. El buzón de Julián seguía activo, pero su voz ya no decía «Hola, habla Julián Reyes». Solo era una grabación genérica de Telcel. Ni siquiera se tomó la molestia de grabar una despedida. Pero escuchó los mensajes. Lo sé, porque el sistema marcó leído a los pocos minutos. El tercero era especialmente patético. Julián, viejo amigo, no sé qué te dijeron, pero esto es un malentendido. Necesitamos hablar. Estamos en una situación complicada. La Junta está abierta a dialogar. Dime qué necesitas, lo que sea, pero contesta, por favor. No contestó. En lugar de eso, el lunes siguiente llegó una carta. Física. Certificada. Con sello notarial y el membrete de una firma de abogados que solo interviene en demandas de alto perfil o reestructuraciones multimillonarias. El remitente. Dr. Benjamín T. Quezada, especialista en Derecho Administrativo, Riesgo Institucional y Protección de Denuncias. Dentro del sobre, 3 páginas, impecables, redactadas como bisturí quirúrgico, sin emoción, sin adjetivos, sin ni una sola palabra fuera de lugar. Página 1.
resumen del estatus legal de Julián Reyes, acreditado como responsable certificado en riesgos ante la Oficina de Contratos Federales hasta diciembre del próximo año, sin sustituto nombrado, sin protocolo de sucesión activado. Todos los sistemas que requerían su firma, ahora suspendidos. Página 2. Relación de 17 procedimientos internos que, por estatuto, quedan invalidados sin firma autorizada, incluyendo renovación de contratos de defensa cibernética, continuidad operativa, pruebas de interoperabilidad con entidades gubernamentales, revisión anual de puntos críticos y validación de los planes de respuesta ante incidentes. Página 3. Una sola frase. Mi cliente no tiene la intención de interferir, solo de corregir. Y una postdata. Cualquier solicitud de reactivación deberá gestionarse conforme al protocolo de restauración de integridad institucional que mi cliente ha diseñado a lo largo de los últimos 3 años. Yo fui una de las pocas que tuvo acceso al borrador de ese protocolo. Julián me lo mostró una vez en una reunión privada, hace años, cuando el primer sobrino del CEO fue ascendido a jefe de ciberseguridad sin saber diferenciar un firewall de un Excel. Recuerdo que me dijo: Sofía, va a llegar el día en que esto colapse, y cuando llegue no voy a pelear, solo voy a ofrecer una salida. Pero la mía, no la de ellos. Lo había dicho sin rencor, ni un gramo de odio, como si ya hubiera aceptado el destino, y ahora la Junta tenía que aceptar el suyo. La reunión de emergencia del martes fue digna de una película muda. Valeria no fue invitada. El CEO no hablaba. El CFO hojeaba la carta como si estuviera leyendo la receta de su ejecución. El nuevo jefe de cumplimiento renunció por correo, sin siquiera aparecer, y Julián, en casa, probablemente desayunando avena con plátano, había desatado todo eso, sin levantar el teléfono. Esa fue la parte más aterradora, porque no hay nada más desesperante para el poder que enfrentarse a un silencio que no es sumisión, es precisión, es sentencia. Al principio fue solo su nombre flotando en las juntas, como un fantasma administrativo. ¿Ya validaron si Julián había dejado algún instructivo? ¿Julián firmó esto? ¿Qué decía Julián sobre este protocolo? Luego se volvió omnipresente. El equipo de legal ya no hablaba de el proceso, sino de el diseño de Julián. El área de tecnología se dio cuenta de que varias capas de seguridad solo podían abrirse con tokens asignados a su firma. Y en recursos humanos, la palabra recontratación empezó a sonar como una plegaria. Pero él no regresó. Ni una señal, ni una foto suya en LinkedIn, ni una cita en la base de datos de exempleados. Parecía evaporado. Solo su estructura seguía funcionando, parcialmente. En una sesión cerrada, la Junta pidió una evaluación externa urgente. La consultora que llegó revisó el núcleo operativo y fue clara. El 68% de la operación crítica regulada depende de procesos creados, firmados o validados exclusivamente por una sola persona, J. Reyes. Ustedes no tienen redundancia. El CEO pidió una pausa. El CFO pidió whisky. Y Valeria, por fin, fue retirada. No con escándalo, no con despido. Simplemente dejaron de copiarla en correos, le cerraron acceso al panel interno, cancelaron su foro de cultura positiva. Su oficina fue reasignada al equipo de documentación. Cuando preguntó por qué su pase no abría la puerta, le dijeron que era un error del sistema. Ella no entendió que ese error era el nuevo orden. Subió una historia a sus redes, una selfie en el espejo del elevador con lágrimas discretas, música de fondo de Carla Morrison y la leyenda: gente amargada sabotea mi energía, pero mi luz es más fuerte que su sombra. Renacer. Nadie le respondió, no porque fueran crueles,
sino porque en ese momento estaban demasiado ocupados tratando de entender en qué momento su influencer de confianza había puesto en jaque la existencia legal de una empresa entera. En el chat interno de Legal, Camilo, el pasante que ignoró el mensaje de Julián al principio, escribió: «No era un archivista, era un pilar». Y yo, sin poder evitarlo, le respondí: «No, era el cimiento. Y ustedes arrancaron la base, creyendo que era un adorno». Esa noche recibí un correo sin remitente visible. Solo decía: «Gracias por no intervenir». Entendí al instante que era de Julián, y entendí también que él ya no buscaba volver. Había pasado de ser empleado a ser estructura, de ser nombre en nómina a ser condición de existencia, un retorno sin retorno. Él no estaba presente, pero ahora todo lo demás giraba alrededor de su ausencia. La reunión fue en una sala distinta, no en el consejo habitual de cristal y pretensiones, sino en una sala pequeña del piso Legal, sin ventanas, sin catering, sin marketing. Solo 6 sillas, una mesa y una pantalla apagada. Julián entró puntual, sin acompañante, sin carpeta, solo con un cuaderno viejo, de esos que usaba cuando aún no existían las apps de productividad. Vestía suéter de lana, pantalón de pinzas y los mismos zapatos ortopédicos con los que, según Valeria, nadie debía aparecer en un evento de liderazgo. Yo fui la única mujer presente. Y aún así, fui la última en ser saludada. No por desprecio, sino porque Julián, fiel a su estilo, lo hizo en orden jerárquico inverso. El CEO intentó una sonrisa, un «gracias por venir», un tono de camaradería mal ensayado. Julián lo ignoró. Sacó su cuaderno, lo abrió, habló. 5 condiciones. No busco compensación, no quiero reconocimiento, solo continuidad operativa sin vulnerabilidad reputacional. Nadie respiró. 1. Reestructuración completa del equipo de cumplimiento. Sin excepciones. Ninguno de los actuales miembros permanece. Hay conflicto estructural y vacío técnico. El CFO tragó saliva, pero no dijo nada. 2. Creación de un comité independiente, externo, que supervise la integridad de las operaciones críticas. Reportará directamente a la Junta, sin intervención de dirección general. El CEO giró hacia Legal. Yo asentí. 3. Blindaje de procedimientos, todos, en papel, con redundancias digitales, físicas y humanas. Los protocolos no pueden depender de una sola firma, ni de la mía, ni de nadie. 4. Canal de línea directa entre el nuevo Comité de Integridad y la Junta, sin filtros, sin jerarquías intermedias, lo que yo llamo sistema de conciencia ejecutiva. Ustedes deben saber antes de que el desastre ocurra, no después. Los miembros del Consejo empezaron a tomar notas, como si Julián estuviera dictando el nuevo manual operativo de la empresa, porque eso hacía, no hablaba, rediseñaba. Y entonces vino el 5.º punto. 5. Retiro inmediato de cualquier figura no certificada en roles críticos. No me interesa si es sobrina, pareja, influencer o coach de cristaloterapia. Si no tiene acreditación, no puede decidir. Ahí, el CEO perdió la compostura. ¿Te refieres a...? Julián levantó una ceja. No es personal, es estructural. Silencio. Nadie lo defendió. Ni siquiera el CFO, que hasta hace 2 semanas compartía memes con Valeria en el grupo de liderazgo disruptivo. Julián cerró el cuaderno. Lo colocó en el centro de la mesa. «Eso es todo». El CEO preguntó con voz hueca. «¿Y si no aceptamos?» Entonces declino cualquier intervención futura y quedarán en posición de no cumplimiento permanente ante la Oficina de Contratos Federales, sin plan de recuperación. Y luego la frase final, dicha sin tono de amenaza, sin altivez, solo con esa calma quirúrgica de quien ya no está negociando, sino diagnosticando.
La pregunta no es si aceptan mis condiciones, es si quieren seguir existiendo. El presidente de la Junta levantó la mano. Aceptamos. Ninguna objeción. Ninguna protesta. Solo eso. Aceptamos. Y Julián, sin sonreír, sin agradecer, se levantó, tomó su cuaderno y salió. Así fue como un hombre sin cargo, sin contrato, sin puesto formal, rediseñó la arquitectura institucional de una empresa que había intentado jubilarlo con una broma, y lo hizo sin elevar la voz, solo dejando claro que no era el pasado, era el estándar. Apareció como todos los documentos importantes, sin aviso, sin ruido, sin portada ostentosa. Solo una nueva entrada en el repositorio legal con un código irreconocible. P07cr.uf. Nadie lo abrió al principio. Estábamos todos tan ocupados implementando los 5 puntos de Julián que se nos escapó lo más obvio. No era un borrador. Era un reglamento. 73 páginas. Título sobrio. Política de continuidad y responsabilidad crítica. Versión final. Y lo más sorprendente, fecha de emisión, 2 días después de su salida oficial. Firmado electrónicamente por J. Reyes. Con validación SHA 226. Sello legal vigente. Pero Julián ya no estaba en nómina, ni en el sistema, ni en los permisos activos. Yo misma fui quien levantó la ceja. Abrí el documento. Revisé el hash. Auténtico. Seguía encriptado con la clave de cumplimiento clase A. Esa que solo él tenía acceso y que supuestamente había sido revocada. Pero no. No era que se le olvidó. Era que la había programado. Dejó ese documento listo, firmado, en pausa. Lo subió a una bóveda interna, con un retardo programado para publicarse automáticamente si no se detectaba su actividad durante más de 7 días laborales consecutivos. Un sistema de autodespliegue. Una firma sin presencia. Una respuesta sin solicitud. Una firma que no necesitó firma. Dentro del documento, todo lo que la empresa alguna vez debió haber diseñado. Mapeo detallado de roles críticos con asignación de sucesores certificados. Protocolos de activación por ausencia no planificada del responsable. Procedimientos de verificación doble ante auditoría externa. Planes de contingencia legal en caso de remoción abrupta por vía no oficial. Cadena de responsabilidad rotativa con validación mensual. Y al final, una sola línea. La existencia de este documento valida que el sistema puede funcionar incluso sin mí. Si no lo sabían, ese era el punto. Sin nombre. Sin firma manuscrita. Solo la huella digital del que ya no estaba. El CEO intentó convertirlo en un acto heroico. «Publicaremos este documento como símbolo del nuevo ciclo», dijo en una junta. El CFO sugirió que se hiciera un comunicado interno para agradecer públicamente el legado de Julián. Valeria, desde el extranjero, escribió por WhatsApp. Podríamos llamarlo Protocolo Valeria. Total, yo provoqué el cambio. El presidente de la Junta los ignoró a todos y envió un único memo, dirigido solo al área operativa y legal. Asunto: aplicación inmediata del protocolo P07.cr.uf. Cuerpo: cumplimos de nuevo. Firmado: Consejo Directivo. Sin firma individual, sin ceremonia, sin LinkedIn. Ese día se reorganizó toda la arquitectura de cumplimiento en menos de 6 horas. Se archivaron 17 viejos reglamentos. Se activaron 3 nuevas rutas de validación. Y el sistema volvió a estar alineado con los requerimientos federales. Nadie celebró. Nadie posó para fotos. Porque todos sabían que no lo habían logrado por sí solos. Lo habían logrado porque alguien, en silencio, ya lo había resuelto antes de irse. Hoy, la empresa sigue operando. Los contratos con el gobierno fueron validados. Las alertas de incumplimiento, levantadas. El sitio web
luce renovado, con palabras como solidez, transparencia y resiliencia, esparcidas como semillas de marketing sobre una tierra que, hace apenas unas semanas, ardía. Pero el aire es otro. Las presentaciones ya no incluyen frases como liderazgo emocional o disrupción holística. La palabra certificación se repite con devoción litúrgica en cada reunión. En lugar de departamentos cool como área de experiencia transformadora, ahora existe algo más seco, más técnico, más real: unidad de integridad crítica. En la placa de la puerta no hay nombres, solo una clave de acceso biométrico, un protocolo de verificación y una política colgada en la pared firmada por el Consejo. La estructura es idéntica a la que Julián delineó, aunque nadie lo dice en voz alta. Es como hablar de un santo en una empresa laica. Su presencia se respeta sin mencionarse. Valeria, según supimos, se fue a Tulum a recargar energía con sanación cuántica. Subió un video diciendo que necesitaba alejarse de las vibras tóxicas del mundo corporativo que no entienden el valor de la intuición femenina. Lo bajó a las 3 horas. 0 likes, 0 comentarios, silencio total. El CEO no la defendió. Tampoco explicó su ausencia en la última junta. Solo pidió abrir el orden del día. Y cuando se llegó al punto 7.3, ratificación de política operativa P07.cr.uf, levantó la mano, dijo, aprobado, y todos lo siguieron. Nadie aplaudió. Nadie discutió. El acta se firmó en menos de 4 minutos. Desde mi escritorio, abrí el sistema y vi la notificación automática enviada a todos los exfirmantes relevantes, por obligación legal. Uno de ellos, Julián Reyes. El sistema marcó el correo como abierto 32 minutos después, desde una IP registrada en Sayulita, Nayarit. Y esa fue la última confirmación. Julián no estaba ni en nómina, ni en las oficinas, ni en la estructura oficial, pero su lógica, su diseño, su ética estaban en cada subproceso, en cada alerta, en cada redundancia que ahora mantenía viva a la empresa. Un compañero de legal me dijo en voz baja, ¿y si un día falla algo, quién lo arregla? Y yo respondí, sin mirar la pantalla, ya no se trata de él, se trata de lo que dejó funcionando para cuando él no estuviera. En algún lugar frente al mar, Julián vio el correo, lo leyó entero y lo dejó sin respuesta. Solo sonrió, porque el verdadero triunfo no era que lo necesitaran, era que ya no lo necesitaban, y por eso, por fin, el sistema funcionaba.